Queridos hermanos, ¿cómo están? Hoy es lunes 22 de febrero del 2021. Mi nombre es Giuseppe Rosillo. Hoy la presencia de Dios me acompaña, la sangre de Cristo me cubre y el Espíritu Santo me guía y me fortalece. Hoy celebramos la cátedra de San Pedro Apóstol. Hacemos un paréntesis a la cuaresma para celebrar la iglesia este día de la cátedra. Vamos a ver qué nos dice el Evangelio y empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Meditamos el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versos del 13 al 19. Llegado Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Les dice él: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro contestó: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Replicando Jesús le dijo: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te ha revelado esto la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del abismo no podrán vencerla. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué lindo el Evangelio de hoy, porque Jesucristo viene y hace una sola comunidad, una sola iglesia. Para Dios somos un solo pueblo grande. Pero el día de hoy parte de una profesión de fe. Porque todo esto que vivimos, queridos hermanos, tiene que ver con la fe, que es lo más grande. Entonces Jesús pregunta: ¿quién dicen que soy? Unos dicen que Juan, otros que Jeremías o un profeta, otros que Elías, ¿no? Y luego Jesús va a una pregunta ya más profunda, ¿no? Bueno, así dirán que soy, pero para ustedes, ¿quién soy para ti? ¿Quién soy para ustedes? Y Pedro se levanta como hablando en nombre de todos y le dice: tú eres el Mesías, tú eres el Hijo del Dios vivo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Dice Pedro, mira, y Jesús le dice: bienaventurado eres Simón, porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Vamos a ver, bienaventurado eres Simón, hijo de Juan, acá dice hijo de Jonás. Para ustedes, ¿quién soy? Y él se levanta: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y le dice Jesús una bienaventuranza: bienaventurado porque no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre. Bienaventurado porque esta revelación no viene de ningún lado. Nadie te puede decir quién soy. Solo mi Padre, dice, porque te lo ha revelado el Padre. Queridos hermanos, ¿quién conocía al Padre? Nadie. Jesús decía: yo conozco al Padre y Él me conoce a mí. Yo vengo de Él y Él sabe quién soy. Y a quien yo se lo quiera revelar, habla de una unidad. Y cuando Jesús dice que mi Padre te lo ha revelado, hay una unidad dentro de la vida y la relación de Pedro con Dios. Hay una unidad más grande que cualquier persona. Hablamos de que Pedro tenía una relación ya en el tema de la fe, era más grande. Y por eso que le dice: te lo ha revelado el Padre. Hablamos de esa unidad que nosotros también vamos a buscar. Ser de Cristo y que Cristo sea de nosotros. Que Cristo sea el centro, el Señor, el amo, el Mesías. Él le dice: tú eres el Hijo del Dios vivo. Querido hermano, esto es maravilloso. Porque muchas veces nosotros perdemos nuestra identidad. Muchas veces nosotros no sabemos cuál es la identidad de Dios. Muchas veces nosotros creemos en un Dios, pero no sabemos quién es Dios. Y acá Pedro nos habla claramente en un tema de la fe. Y Jesús
ratifica Pedro, Simón, le dice, yo te conozco, tú eres Simón, el hijo de Juan, el hijo de Jonás, yo te conozco y sé que el Padre te lo ha revelado. Hay una unidad, una identidad, una unidad en la fe. Y esto no te lo ha revelado nadie, solo mi Padre. Y luego le da una bienaventuranza. Agarra y le dice, bienaventurado tú, le dice, porque esto no te lo ha revelado la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es algo increíble. Viene de los cielos, es algo de la fe. Y yo a mi vez te digo que tú eres Pedro y sobre esa piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla. Le dice, tú eres Pedro y te doy las llaves del reino. Empieza a hablar de una iglesia. Jesús en ese tema de la fe, en ese tema del amor, en ese tema de la unidad, en ese tema de su identidad, le dice, voy a hacer una sola iglesia. Y tú serás, te doy las llaves. Y dice algo importante, las puertas del infierno no prevalecerán. Satanás no prevalecerá, querido hermano, no hay ningún poder que prevalecerá. Cuando tú salgas y digas, yo soy de Cristo, recuerda, nada, ningún poder del abismo prevalecerá. Aunque te ataquen, te insulten y te digan cualquier cosa por el tema de la fe, es promesa de Dios que nada nos vencerá, nada vencerá a esta iglesia. Y la cabeza de la iglesia es Pedro, el Papa, porque Jesús le da las llaves del reino. El Papa, de repente Pedro, en algún momento ahora le dice, tú eres el Mesías, el Hijo del Dios vivo. En otro momento lo niega. En otro momento Jesús le dice, apártate, Satanás, porque no piensas como Dios, sino como los hombres. ¿Qué quiere decir? Que este Pedro comete errores, pero Dios lo pone como cabeza. Pero él da una respuesta de fe. Pero él da un paso más dentro de la identidad y su vida personal con Dios. Él está en Dios, él busca a Dios. Él tiene una relación más grande. Y acá es importante porque yo te traslado la pregunta, ¿quién es Dios para ti hoy? Querido hermano, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién eres tú? ¿Cómo Dios te ve? Jesús sabía quién era Pedro. Y Pedro sabía quién era Jesús. Y había una revelación de fe grande. Y Jesús en esa revelación de fe unifica una sola iglesia. Y nos deja una promesa que ninguna puerta del abismo la dominará, que prevalecerá la iglesia sobre todo esto. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia y las puertas del abismo no podrán vencerla. Te doy las llaves del cierro para que ates y desates, y todo lo que ates y desates en el cielo quedará atado y desatado en la tierra. Queridos hermanos, esta fe de Pedro, el día de hoy te traslado yo esa pregunta, ¿no? ¿Quién es Dios para ti? ¿Tú quién eres para Dios? El Papa dice, oren por mí. Esto es lo lindo que el Señor ha dejado, una iglesia. Así como Pedro reconoce la identidad de Dios por revelación del Padre, así nosotros reconocemos también que Dios es nuestro Señor, que Pedro el Papa es la cabeza de nuestra iglesia, que ninguna puerta, ningún poder va a prevalecer sobre ella. Querido hermano, somos una sola iglesia y vamos a hacer oración un momento por el Papa Francisco, por la cabeza, por el Pedro que Jesús ha instaurado, y que Dios nos regale a cada uno de nosotros el saber quién es el Señor. Dios Todopoderoso, tú eres el Dios vivo. Regálanos esa fe para reconocerte como nuestro Señor y nuestro Salvador, para reconocer a la iglesia como una obra tuya, para reconocer al Papa como cabeza. Bendícelo, cuídalo, protégelo, ayúdalo a dirigir esta iglesia. Señor Dios Todopoderoso, ayúdanos a vivir como comunidad, como fraternidad,
como hermanos y amarnos los unos a los otros. Y si tú eres nuestro centro, Señor, realmente reconocerlo, realmente proclamarlo y realmente vivirlo consecuentemente, orando, meditando los evangelios y viviendo una vida sacramental y viviendo, sirviendo a nuestros hermanos. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.